Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Para los que son nuevos, un abrazo gigante y espero que se sientan como en casa. Y para mis suscriptores de siempre, qué bueno verlos otra vez. Hoy tengo algo realmente especial para compartir con ustedes. Algo que creo que los va a dejar pensando, reflexionando y sobre todo, inspirados. Vamos a hablar sobre un tema que me apasiona muchísimo. La capacidad que tenemos todos de reinventarnos, de superar obstáculos y de encontrar nuestra propia voz en el mundo. Y lo vamos a hacer a través de la historia de una persona que admiro profundamente, una mujer que ha demostrado una resiliencia y una fuerza interior increíbles. Antes de que empecemos, quiero recordarles lo importante que es para mí su apoyo. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las historias inspiradoras y de las reflexiones profundas, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido que les guste. Y ahora sí, vamos a sumergirnos en el tema de hoy. Seguro que han escuchado hablar de ella, y si no, prepárense porque su historia es realmente cautivadora. Estamos hablando de Anne, una mujer que ha sabido navegar por las aguas turbulentas de la vida con una gracia y una determinación que son dignas de admiración. No voy a revelarles su apellido todavía, porque quiero que nos enfoquemos en su historia, en su viaje, en su transformación. Anne, desde muy joven, sintió una profunda conexión con el arte. Le encantaba dibujar, pintar, escribir poemas. Era una niña creativa, soñadora, llena de imaginación. Desde pequeña, Anne convertía cualquier trozo de papel en un lienzo en potencia, cualquier rama caída en una escultura improvisada. Sus cuadernos escolares, más que apuntes de clase, eran galerías de criaturas fantásticas, paisajes oníricos y retratos idealizados de sus amigos y familiares. La imaginación de Anne no conocía límites y el mundo, a través de sus ojos, se convertía en un lugar mágico y lleno de posibilidades. Sin embargo, la vida le tenía preparadas algunas pruebas difíciles. A una edad temprana, enfrentó la pérdida de un ser querido, un evento que la marcó profundamente y que la sumió en una gran tristeza. La pérdida fue repentina e inesperada, dejando un vacío inmenso en su vida. Anne, que siempre había sido una niña extrovertida y alegre, se cerró en sí misma, incapaz de comprender la magnitud de lo sucedido. El mundo que antes le parecía un lugar lleno de color y alegría, se tornó gris y sombrío. La risa que antes era su melodía constante se silenció, reemplazada por un silencio doloroso y opresivo. Durante mucho tiempo, Anne se sintió perdida, desorientada. La alegría que antes sentía por el arte parecía haberse desvanecido. Se sentía incapaz de crear, de expresar sus emociones a través de la pintura o la escritura. Se encerró en sí misma, aislándose de sus amigos y familiares. La tristeza se convirtió en su compañera constante, eclipsando cualquier rayo de esperanza. Los colores de su vida se habían apagado, dejando solo una paleta monocromática de dolor y desesperación. Se sentía como un barco a la deriva, sin rumbo ni destino, a merced de las olas de la pena. Pero Anne era una luchadora, aunque en ese momento no lo supiera. En el fondo de su corazón, la llama de la creatividad seguía viva, aunque apenas brillaba. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, una pequeña chispa de esperanza persistía en su interior, esperando el momento oportuno para reavivarse. Esa chispa era su amor por el arte, su pasión por la expresión creativa, su necesidad de comunicar sus emociones a través de la pintura, la escritura y el dibujo. Era una parte esencial de su ser, una fuerza interna que, aunque debilitada, se negaba a extinguirse. Un día, mientras limpiaba el ático de su casa, un espacio lleno de polvo y recuerdos olvidados, encontró una vieja caja llena de sus dibujos y poemas de la infancia. La caja estaba cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera estado olvidada durante años. Al abrirla, un olor a papel viejo y nostalgia invadió sus sentidos. Dentro encontró sus creaciones de la infancia, dibujos torpes pero llenos de imaginación, poemas ingenuos pero sinceros, recortes de revistas y fotografías que reflejaban su mundo infantil. Al verlos, sintió una punzada en el corazón. Una mezcla de tristeza, nostalgia y un atisbo de esperanza la invadió. Se dio cuenta de que había estado negando una parte esencial de sí misma, que había estado abandonando su pasión por el arte. Fue entonces cuando Anne tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió volver a conectar con su creatividad, a explorar sus emociones a través del arte.
Empezó a dibujar de nuevo, al principio tímidamente, con miedo a no estar a la altura. Sus primeros trazos eran vacilantes e inseguros, como si sus manos hubieran olvidado cómo dibujar. El miedo al fracaso, la duda sobre su capacidad para crear algo significativo, la paralizaban. Pero poco a poco, a medida que sus manos se movían sobre el papel, la confianza fue regresando. La práctica constante, la perseverancia y la necesidad de expresar sus emociones la ayudaron a superar sus miedos y a recuperar su destreza. Ande se dio cuenta de que el arte era una forma de sanar, de procesar sus emociones, de darle sentido a su experiencia. A través de sus dibujos podía expresar el dolor, la tristeza, la rabia, pero también la esperanza, la alegría y el amor. Cada trazo, cada color, cada forma se convertía en una expresión de sus sentimientos más profundos. El arte se convirtió en su terapia, en su refugio, en su forma de comunicarse con el mundo. En cada dibujo, en cada pintura, en cada poema, Ande volcaba sus emociones, liberándose del peso del dolor y encontrando un camino hacia la sanación. Pero la historia de Ande no termina ahí. Su pasión por el arte la llevó a estudiar Bellas Artes en la universidad. La decisión de estudiar Bellas Artes no fue fácil. Dudaba si sería capaz de seguir el ritmo de la universidad, si tendría el talento suficiente para destacar entre sus compañeros. Pero su pasión por el arte era más fuerte que sus miedos, y finalmente se decidió a dar el paso. Allí conoció a otros artistas, personas con ideas afines que compartían su amor por la creatividad. Se sintió inspirada por sus compañeros, por sus profesores, por las obras de los grandes maestros. El ambiente de la universidad, lleno de creatividad y estímulo, la revitalizó. Se sintió como en casa, rodeada de personas que entendían su pasión y compartían su visión del mundo. Durante sus años de universidad, Ande experimentó con diferentes técnicas, diferentes estilos, diferentes materiales. Descubrió que le encantaba la pintura al óleo, la escultura, la fotografía. Cada técnica, cada estilo, cada material le ofrecía nuevas posibilidades de expresión, nuevos caminos para explorar su creatividad. Se dio cuenta de que el arte era un mundo infinito de posibilidades, un lugar donde podía explorar su identidad, su visión del mundo, sus sueños y sus miedos. La universidad se convirtió en su laboratorio creativo, un espacio donde podía experimentar, aprender y crecer como artista. Después de graduarse, Ande decidió dedicarse por completo al arte. Sabía que no sería fácil, que tendría que enfrentarse a muchos desafíos, pero estaba decidida a seguir su pasión. El camino del artista es un camino lleno de incertidumbre, de rechazos, de momentos de duda y desesperación. Pero Ande estaba decidida a superar todos los obstáculos y a vivir de su arte. Empezó a exponer sus obras en galerías locales, a participar en concursos, a vender sus creaciones en ferias de arte. Al principio, las cosas fueron difíciles. No vendía mucho, recibía críticas duras, se sentía frustrada y desanimada. Las críticas, a veces crueles e injustas, la herían profundamente. Se cuestionaba su talento, su valía como artista. Dudaba si había tomado la decisión correcta al dedicarse al arte. Pero Ande no se rindió. Sabía que el éxito requiere tiempo, esfuerzo y perseverancia. Siguió trabajando duro, perfeccionando su técnica, desarrollando su estilo propio. No se dejó vencer por la adversidad, sino que utilizó las críticas como una oportunidad para aprender y crecer. Y poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Sus obras empezaron a llamar la atención de los críticos, de los coleccionistas, del público en general. Su estilo único, su capacidad para transmitir emociones a través de sus obras, su originalidad y su talento comenzaron a ser reconocidos. Empezó a recibir invitaciones para exponer en galerías de renombre, a ganar premios, a vender sus creaciones a precios cada vez más altos. Ande se convirtió en una artista reconocida, admirada por su talento, por su originalidad, por su capacidad para transmitir emociones a través de sus obras. Su éxito fue el resultado de su talento, su trabajo duro, su perseverancia y su pasión por el arte. Pero lo más importante es que se convirtió en una inspiración para muchas personas, especialmente para aquellos que han sufrido la pérdida, la tristeza, la desesperación. Su historia demostró que es posible superar la adversidad, encontrar la felicidad y vivir una vida plena y significativa. La historia de Ande es un testimonio de la capacidad que tenemos todos de superar los obstáculos, de reinventarnos, de encontrar nuestra propia voz en el mundo. Es una historia de resiliencia, de perseverancia, de pasión.
Es una historia que nos recuerda que nunca es tarde para seguir nuestros sueños, que nunca es tarde para encontrar nuestra felicidad. Nos enseña que la vida es un viaje lleno de desafíos y oportunidades, y que depende de nosotros cómo enfrentamos cada uno de ellos. Y ahora, después de haber compartido con ustedes esta increíble historia, quiero revelarles el apellido de Hande. Estamos hablando de Hande Erçel, la famosa actriz turca que además de ser una gran intérprete, es una artista talentosa, una mujer sensible y una persona admirable. Muchos la conocen por sus papeles en exitosas series de televisión, pero pocos saben de su pasión por el arte y su talento para la pintura. Hande Erçel ha demostrado que se puede triunfar en diferentes áreas, que se puede ser artista y actriz, que se puede ser famosa y humilde, que se puede ser fuerte y vulnerable. Su historia es un ejemplo de que los límites los ponemos nosotros mismos, de que podemos lograr todo lo que nos propongamos si trabajamos duro, si creemos en nosotros mismos y si nunca perdemos la pasión por lo que hacemos. Ha roto estereotipos demostrando que la belleza y el talento no son excluyentes y que se puede ser exitoso en diferentes campos si se tiene la pasión y la dedicación necesarias. Así que, ¿qué les ha parecido la historia de Hande Erçel? Espero que les haya inspirado tanto como a mí. Espero que les haya recordado que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos, de reinventarnos, de encontrar nuestra propia voz en el mundo. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos, desanimados o sin rumbo. Nos muestra que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay una luz al final del túnel. Recuerden que la vida no siempre es fácil, que a veces nos encontramos con pruebas difíciles, que a veces nos sentimos perdidos y desorientados. Pero lo importante es no rendirse, es seguir adelante, es creer en nosotros mismos y en nuestro potencial. La clave está en mantener una actitud positiva, en rodearse de personas que nos apoyen y nos inspiren, y en nunca perder la fe en nosotros mismos. El arte, la creatividad, la pasión pueden ser herramientas poderosas para superar los momentos difíciles, para expresar nuestras emociones, para darle sentido a nuestra experiencia. No tengan miedo de explorar su creatividad, de seguir sus pasiones, de ser ustedes mismos. El mundo necesita su talento, su originalidad, su visión única. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la historia de Hande Erçel, una mujer que ha sabido superar los obstáculos, reinventarse y encontrar su propia voz en el mundo. Hemos visto cómo el arte puede ser una herramienta poderosa para sanar, para expresar emociones, para darle sentido a nuestra experiencia. Hemos recordado que todos tenemos la capacidad de superar los obstáculos, de reinventarnos, de encontrar nuestra propia voz en el mundo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya inspirado y que les haya dejado pensando. Me encantaría saber qué opinan sobre la historia de Hande Erçel, qué les ha parecido su mensaje revelador. Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y responderles. Me gustaría saber si conocen otras historias de superación personal que les hayan inspirado, o si tienen alguna experiencia personal que quieran compartir. Y por último quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y familiares y se suscriban al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.